Hoy nos adentramos en la épica saga de ciencia ficción Éxodo. Una historia que trata nada más y nada menos que de la última y más desesperada fuga de la humanidad. Y esta es la pregunta central, ¿no? La que lo mueve todo en esta historia. Imaginen eso por un segundo. Una última oportunidad para corregir milenios de errores. Pero claro, la pregunta del millón es ¿a qué costo? Porque en esta historia la respuesta es un costo altísimo. Para poder construir un futuro nuevo, primero hay que escapar de la destrucción total de nuestro origen. Así como suena, el punto de partida es literalmente el fin del mundo. Es que con esta frase, así de contundente, arranca la novela. Y ojo, no es una amenaza lejana, no es algo que podría pasar. Es una realidad que está sucediendo ya y que lo cambia todo. La mismísima Tierra, nuestro hogar, se está deshaciendo de la humanidad. Ok, entonces, para entender por qué tuvieron que huir, primero tenemos que mirar bien qué es lo que estaban dejando atrás. Y no era un paraíso, para nada. Era una distopía en toda regla, la del tercer milenio. El tema es que la Tierra se está muriendo. Así de simple. El libro lo llama un cambio de piel catastrófico, provocado por siglos y siglos de maltrato ambiental. No hablamos de un desastre aislado, no. Esto es un colapso planetario total. La Tierra básicamente se vuelve inhabitable. Es como una purga violenta. Y la única opción es escapar. ¿Y cómo se llegó a ese punto? Bueno, la novela nos dice que esa sociedad se sostenía sobre 4 pilares, digamos, podridos. Primero, el control. Una élite que básicamente creaba una realidad falsa con los medios y los datos de todo el mundo. Luego, sobre eso, el consumismo. El dios dinero lo era todo. Tener era mucho más importante que ser. Esto, por supuesto, lleva al conflicto. Una guerra que no se peleaba en campos de batalla, sino en el ciberespacio por el control de las mentes. Y la suma de todo esto, pues la catástrofe, el colapso ambiental del que ya no había vuelta atrás. Este colapso total forzó un reinicio, un cambio de mentalidad radical. Miren el contraste. Donde antes había control, ahora se necesita colaboración. Donde reinaba el consumismo, ahora solo importa la supervivencia. Y de las cenizas del colapso, lo único que queda es la esperanza. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo sobrevivieron a este apocalipsis? Pues, escondiéndose, literalmente. La humanidad tuvo que reinventarse por completo bajo tierra, creando una sociedad totalmente nueva dentro de unas megaestructuras llamadas las colmenas. Pensemos en las colmenas como arcas de Noé, pero de altísima tecnología. Son ciudades subterráneas, completamente autosuficientes y selladas herméticamente para protegerse del mundo tóxico de afuera. Dentro de estas burbujas no quedaba otra que aprender a vivir de una forma totalmente diferente, como un ecosistema que se sostiene a sí mismo. La vida ahí adentro era eficiencia pura. No había margen para el error. Primero, se reciclaba absolutamente todo, hasta la última gota de agua. Segundo, la comida se cultivaba con sistemas hidropónicos muy avanzados. Tercero, y esto es clave, el cambio social. Se acabó el individualismo. Todo el mundo trabajaba por el bien común. Y por último, lo más importante para el futuro, educar a las nuevas generaciones, enseñarles historia, física cuántica, filosofía, todo para que no repitieran los mismos errores del pasado. Pero bueno, con las colmenas y una nueva sociedad no era suficiente. ¿Cómo sales de un planeta que se muere? Hacía falta algo más. Un cerebro, una guía. Hacía falta Cerebrum, el arquitecto cuántico detrás de todo el plan. Y, que quede claro, Cerebrum no es una computadora cualquiera. No. Hablamos de una superinteligencia artificial cuántica que además tiene componentes biológicos. Su capacidad para procesar está a un nivel que un humano ni siquiera puede empezar a comprender. Era el planificador, el guía y el protector de toda la misión. Prácticamente el dios que los salvaría a todos. Y su trabajo era todo. Cerebrum se encargó de diseñar las naves. Seleccionó a la tripulación ideal. Analizó todos los mapas estelares para trazar la ruta más segura. Creó escudos subatómicos para proteger a la flota. Y por si fuera poco, era el principal educador de los niños. O sea,
Cada pequeño detalle de la supervivencia dependía de esta inteligencia artificial. Sin Cerebrum, simplemente, no había éxodo. Punto. Así que, con el planeta en sus últimas y Cerebrum al mando de todo, se pone en marcha el acto final, el más ambicioso de todos, el gran éxodo interestelar. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esto, no estamos hablando de una navecita ni de un narca, no. Hablamos de millones de naves espaciales lanzadas para llevar a los últimos restos de la humanidad hacia las estrellas. Es alucinante. Y este viaje, claro, fue toda una odisea, dividida en etapas. La primera, el lanzamiento, escapar de una Tierra que se desmoronaba. Después, navegar por el espacio. Ahí Cerebrum fue clave, guiando a la flota a través de campos de asteroides y cerca de agujeros negros. La tercera etapa fue usar atajos cósmicos, una especie de puertas estelares para cruzar distancias enormes. Y todo esto para llegar a la meta, encontrar un nuevo hogar, un planeta lo más parecido posible a la Tierra. Después de todo este viaje, es inevitable, ¿no? Es imposible no pensar en cómo esta historia de ciencia ficción se conecta con nuestro mundo real. Porque al final del día, Éxodo es una advertencia muy potente para nosotros, para el hoy. Y la pregunta cae por su propio peso. ¿No será que Éxodo es en realidad un espejo de nuestro mundo? Cuando vemos esa distopía del tercer milenio que describe el libro, ¿de verdad no vemos reflejos de nuestra propia sociedad? Es que los paralelismos están ahí, son clarísimos. El libro nos habla de las consecuencias de un cambio climático sin control, nos habla de la pérdida de la privacidad por la recolección masiva de datos, del poder de los medios y los algoritmos para manipularnos, de los peligros de una cultura que solo piensa en consumir. Son temas que nos suenan bastante, ¿verdad? Y al final, Éxodo nos deja con esa última pregunta, que es quizá la más importante de todas. La historia nos obliga a pensar. ¿Será que podemos construir un futuro mejor sin tener que llegar al punto de perderlo absolutamente todo primero? Una pregunta para quedarse pensando.